Voy a elevar una oración para que Dios nos acompañe. Padre, te damos gracias por el tiempo de reflexión que tenemos utilizando estos medios de la tecnología. Gracias por la cercanía que nos propones, pero sobre todo, Padre, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Permite que nuestra mente esté abierta, Señor, y capaz para comprender tu escritura, tu revelación. Y también traiga fortaleza espiritual a nuestro ser. Permite que también podamos cumplir con los ministerios que tú nos has encomendado. Para gloria tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir la pantalla y voy a retomar, hermana, la clase en la parte que nos quedó de la semana anterior, eh, y también para los demás hermanos y hermanas que están tomando este curso de doctrinas distintivas. Bueno, concluimos con la clase número uno. Diríamos que abarcó todo el tema de la revelación de Dios, de la Santa Biblia, como palabra inspirada por Dios y como autoridad máxima en materia de fe y conducta para todo cristiano. Y también en la clase anterior abordamos el segundo gran tema de las doctrinas distintivas, que tiene que ver con la deidad, ¿no? Y la semana pasada comentamos que la deidad está compuesta por el Padre y el Hijo. Estamos hablando de una deidad que en términos teológicos se conoce como uniplural. Es muy difícil explicar este tema, realmente lo reconozco, ¿verdad? Porque cualquier físico matemático diría que uno más uno son dos, pero en materia de espiritualidad, uno más uno es uno. La verdad es que son dos seres, uno es el Padre y el otro es el Hijo, pero ambos comparten la deidad. Y yo explicaba la semana pasada que la mejor manera en que se me ocurre para explicar este fenómeno de la unipluralidad de la deidad, es decir, no obstante que son dos, forman una sola deidad. Y repito la palabra deidad, no tanto divinidad, porque en la divinidad hay otros seres que son también divinos, como los ángeles en sus diferentes categorías de arcángeles, de serafines, de querubines, etcétera, pero que no tienen la condición de la deidad, porque la deidad tiene ciertas características, como lo vimos la semana pasada, que son, por ejemplo, la existencia por sí mismo, es decir, que no dependen de nadie para existir, la autosuficiencia, también el hecho de ser omnipotente, es decir, el todopoderoso, el Shaddai, como se dice en hebreo, también el hecho de que es soberano, es decir, no hay ninguna autoridad por encima de Dios, y bueno, las demás cosas que vimos la clase anterior. Pero para explicar el tema de la unipluralidad de la deidad, daba yo el ejemplo en la clase pasada, y esto sirve como un resumen antes de concluir el punto de Jesucristo, que así como Dios hizo dormir a la humanidad según Génesis capítulo 2 y de una de sus costillas sacó la parte femenina y entonces formó a la mujer, y en ese sentido, el varón, cuando ve a la mujer, dice, es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, porque del varón fue tomada en una relación de igualdad absoluta, ¿verdad? Diferentes características físicas por cuestiones de la procreación, pero ambos seres humanos, ambos con la imagen y semejanza de Dios, en una relación de igualdad. Bueno, ese mismo ejemplo de la creación del hombre y la mujer sirve para hablar de cómo también la deidad tuvo una separación. Y la parte que viene a la tierra, la parte que se encarna, es el Hijo. Y la otra parte
es el Padre. Entonces son uno solo porque hablamos de que Cristo fue engendrado y que es el unigénito, es decir, el único con la genética de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no fue creado. Cristo Jesús no fue criatura, fue engendrado por Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, lo que engendra un humano, pues es otro humano, pero Cristo fue engendrado por la deidad, por lo tanto es deidad. Ahora, esa deidad de Cristo no quiso ser como Dios, sino que se despojó. Lo vimos la semana pasada en Génesis, en Filipenses capítulo 2. El verbo se hizo carne, porque no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no quiso aferrarse a esa naturaleza de la deidad y entonces se despojó de sí mismo, es decir, abandonó la deidad y entonces se materializa y entra a la esfera de la humanidad y nace como nosotros, ¿verdad? Después de 9 meses y bueno, es el verbo que era con Dios, ¿verdad? Que estaba con Dios, pero que también era Dios. Se hizo carne, ¿verdad? Es una joya la que escribe el apóstol Pablo para hablar de la humanidad de Jesús, cuando dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no quiso ser como Dios, sino que se despojó de sí mismo, es decir, se despojó de la deidad, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, tomando forma de siervo, como cualquiera de nosotros. Y bueno, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el texto de Filipenses 2, del 5 al 11, que estoy citando de memoria, por lo cual Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En la tradición judía, solo se puede adorar a Cristo, perdón, solo se puede adorar a Dios, el Padre, ¿no? Acuérdense que eso es lo que dice el Shema. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, uno es. Es el monoteísmo que introduce Israel al mundo politeísta, ¿no? Bueno, pues Cristo es adorado. El mismo Padre lo dice en esta parte de Filipenses 2, ¿verdad? Por lo cual Dios le ha dado un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, es decir, adoren al Hijo. Los ángeles que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, en esta especie de figura retórica para abarcar la totalidad, ¿verdad? En el cielo, en la tierra y debajo de la, todo mundo, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bueno, vamos entonces a concluir esta tarde con la última parte de Cristo, el Hijo de Dios. Y ustedes van a poder revisar el material, ¿verdad? En su momento, aunque ya recomiendo, por supuesto, que lean el fundamento doctrinal que está en México, que está al alcance en Estados Unidos o que está en Argentina, es decir, en todos los países, que aunque difiere un poquito en cuanto a la organización del material, en cuanto a la agrupación de los temas, de los puntos de fe que se abordan, la verdad es que es el mismo contenido prácticamente, ¿no? Y entonces, ahora vamos ya para concluir, antes de entrar al tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también sobre este tema del Espíritu Santo, nosotros tenemos una doctrina distintiva, por cuanto no creemos en la Trinidad, ¿no? Ahorita lo voy a explicar más adelante, pero deseo concluir con este tema de la deidad, hablando ahora de Jesucristo, del Hijo, y en este apartado estamos afirmando que es subordinado al Padre en rango, es decir, el Hijo es inferior al Padre. Es lógico esto.
el Hijo obedece las ordenanzas del Padre. Es una subordinación voluntaria, no es forzada. Cristo levantó la mano, para decirlo en mis propias palabras, cuando Dios, después de haber enviado a los profetas, después de la revelación general que envió, después de todo el esfuerzo por alcanzar a los seres humanos, llega el momento, según Hebreos, en donde el Padre dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Ya enviamos a todos, ¿no? Y entonces en ese momento el Hijo levanta la mano y dice: heme aquí, envíame a mí. Y el hacer tu voluntad me ha agradado. Y dice el Salmo: me apropiaste cuerpo, es decir, ahí está la doctrina de la encarnación, me apropiaste cuerpo. Y entonces, pero es un acto voluntario de la subordinación, ¿verdad? Eh, Como cuando Cristo habla con los discípulos, ¿verdad? Él dice: ninguno toma mi vida. No, no es que me vayan a matar, ¿verdad? No, sino que yo la pongo de mí mismo y la pongo para volverla a tomar en su momento. Es un sacrificio voluntario de Cristo, no a la fuerza, ¿no? Entonces, está subordinado al Padre. Ahora, retomando, ¿no?, algunas de las cosas que comentamos la semana pasada, damos la bienvenida a nuestra hermana Irma. Decimos que la frase "el Hijo unigénito del Padre" revela dos verdades complementarias acerca de Jesucristo. Número uno, su naturaleza esencial inherente, ¿no? Él, como dije al principio, es parte de la deidad. Es uno con el Padre, de la misma naturaleza y de la misma sustancia. Y número dos, su posición dentro de la deidad, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la naturaleza, la frase indica la plena deidad de Cristo a través del engendramiento. El Hijo consiste de la misma, debe de ser aquí, el Hijo coexiste de la misma naturaleza, sustancia o carácter del Padre. El término engendrado revela la divinidad del Hijo, porque aquel de quien fue engendrado es divino, ¿no? Lo que comentaba yo, pues un humano engendra humanos, pero lo que Dios como divino engendra como deidad, pues es también deidad, ¿no? Puesto que el Hijo es de la misma sustancia divina que el Padre, Él es un miembro equitativo, es decir, igualmente de la divinidad, y comparte con el Padre la naturaleza y los atributos de Dios. Muy bien, entonces estamos explicando la naturaleza de Cristo. Ahora, en cuanto a la posición, ¿verdad? Sobre esta frase entendemos que el término engendrado indica que el Hijo está bajo la autoridad del Padre. Cuando se da este fenómeno del engendramiento, automáticamente el Hijo queda subordinado al Padre, ¿verdad? Porque el Hijo es engendrado, mientras que solo el Padre es ingénito. ¿Qué significa esto? Pues que el Padre no es engendrado, el Padre engendra, el Padre existe por sí mismo, ¿verdad? Debido a que el Hijo actúa solo de acuerdo con el Padre y no de sí mismo, Él está subordinado al Padre en rango, ¿no? Según Juan 5, 19 y 20. Sin embargo, la subordinación del Hijo no lo convierte en distinto o en un segundo Dios. Por naturaleza, el Hijo sigue siendo igual al Padre, compartiendo con él la sustancia divina de la deidad, la misma genética, por decirlo en mis propias palabras. Aunque el Padre y el Hijo se diferencian en función y posición, la igualdad de la naturaleza del Padre y del Hijo preserva la unidad en la divinidad. Ahora bien,
es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso dice la Biblia en Corintios, capítulo 15 de la primera parte o carta. Al decir que todo será sometido a su dominio, es claro que no incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le ha sometido para que Dios sea todo en todo, ¿no? Eso es un texto que ustedes conocen en la primera carta a los Corintios 15, del 25 al 28, donde se habla que Cristo habrá de retornar por segunda vez a la tierra, ya no como el Salvador, sino más bien como Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar sobre toda la creación, para sujetar toda la creación. Y entonces, una vez que toda la creación, todos los poderes, toda la existencia esté sujeta al Hijo, el mismo Hijo se sujetará al Padre. Y entonces Dios inundará todo con su presencia. Dios será todo en todos los redimidos, ¿no? Es algo que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? Porque no hay palabras en ningún idioma que alcancen a decir todo lo que esto significa. Muy bien, las experiencias registradas de Cristo aquí en la tierra muestran que Él no solo era divino, sino también verdaderamente humano. El hecho de su humanidad plena explica gran parte de la subordinación y la limitación que se describen de Él, que a su vez era también totalmente divino. Ahora, en su encarnación como hombre, bueno, estos son los datos. Nació de una mujer y experimentó las etapas del desarrollo de la infancia, adolescencia, juventud, etcétera. Trabajó como carpintero, se fatigó, así como también tuvo hambre y sed. Tenía un conocimiento limitado de algunas cuestiones. Marcos 13:32, por ejemplo, ahí se dice que respecto de la segunda venida de Cristo, nadie sabe la hora, ni el día, ni siquiera el Hijo, sino es algo que solo está en la potestad de Dios. Este texto habla también de la humanidad de Cristo, subordinado al Padre. Y hay una diferencia clara, ¿no? De que uno es el Padre y otro es el Hijo. Él experimentó las tentaciones humanas y las emociones como de enojo, como de miedo, etcétera. Bueno, el enojo está claro cuando habla con los fariseos, les llama hipócritas. Cuando expulsó a los vendedores, a los cambistas que estaban en el templo y habían convertido el templo en una cueva de ladrones, se llenó de ira, ¿verdad? Aunque el texto no habla de que haya ejercido una violencia contra las personas, más bien una indignación santa, diría yo, al ver convertida en un pingüe negocio de los saduceos, que eran los dueños, entre comillas, del templo, ¿verdad? Y explotaban la fe de la gente pobre, ¿no? Entonces Cristo se indigna, hace un látigo y lo sacude fuerte para que todo mundo entienda el gran error que están cometiendo al comercializar la fe del pueblo, hacer algo mercantil de algo sagrado, ¿no? Algo realmente muy grave, ¿no? Experimentó entonces las tentaciones humanas, fue tentado 3 veces después de 40 días de ayuno. ¿Tuvo miedo? Sí, claro que sí. El Padre nunca tiene miedo, Dios es Dios, pero él sí, ¿verdad? Dice la Biblia que una noche antes de ser crucificado, su angustia llegó a lo más profundo de su corazón. eh, su sangre era como, perdón, su sudor eran como gotas de sangre, ¿verdad? En fin, sintió el temor y le dice, Padre, si fuera posible, que me libres de este trance, ¿verdad? Pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Y también él sufrió, sangró y finalmente murió como hombre, ¿verdad? Porque en ese momento él
no era Dios. En ese momento él estaba, bueno, no en ese momento, sino que desde que se encarnó, él dejó ya su divinidad y tomó 100% su humanidad y muere como humano, ¿verdad? Dios no puede morir, ¿verdad? Muere Jesús, el Jesús histórico, ¿no? Muy bien. Eh, los lectores deben de animarse a invertir más en un estudio adicional de los textos clásicos sobre divinidad y humanidad del Hijo, ¿no? Ahí está Juan 1 del 1 al 14, ¿verdad? El tema del verbo, Filipenses 2, 5 al 11, que ya comentamos, ¿verdad? Es importante tener estos textos presentes para hablar acerca de la humanidad y de la divinidad de Jesús, porque si alguien, como por ejemplo la doctrina de los testigos de Jehová, que piensan que Jesús fue creado, están negando su deidad y eso realmente es grave, ¿no? Negar la divinidad de Jesús. O también sería grave negar la humanidad de Jesús. Si decimos que Jesús todo lo que hizo lo hizo como Dios, no, entonces ¿qué chiste tiene? ¿Por qué? Pues porque yo no soy Dios, yo soy humano. No, Cristo todo lo que hizo en su encarnación lo hizo 100% humano. Por eso me pide a mí que yo sea como Él, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el paradigma, el ejemplo, el modelo a seguir. Entonces, en ese sentido, Él no me pide a mí cosas imposibles. No me pide que yo sea Dios. No, Él pide que yo sea un humano realmente como Dios espera que seamos. Cristo nos enseña a ser verdaderamente seres humanos. No nos pide que seamos divinos. Nos pide que seamos seres humanos, ¿verdad? Y Él es el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, negar la humanidad o decir que Cristo hizo todo lo que hizo desde su divinidad, pues no tendría sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, si todo se logra desde el poder, pues no tiene caso, ¿verdad? Yo no tengo ese poder, ¿no? Él todo lo logra desde la ausencia de poder. Y en todo caso, sí reconocemos que Dios respalda al Hijo, pero porque el Hijo es obediente, porque el Hijo honra al Padre. Y en ese sentido, el Padre se agrada. No evita que el Hijo sufra, no evita que el Hijo sea traicionado, no evita que el Hijo tenga miedo y que incluso pueda tomar la decisión de abandonar el proyecto de salvación. No lo evita el Padre. Evitó que Abraham sacrificara a su hijo, Isaac, porque Dios nunca ha pedido sacrificios humanos. Y entonces libra a Isaac de la muerte. Pero no interviene Dios para librar a su propio hijo, porque Él quiere salvarnos a los seres humanos. Y entonces Cristo asume la cruz voluntariamente, ¿verdad? Y muere definitivamente, ¿no? Muy bien. Colosenses 1:15, 19, 2:9, Él es la imagen del Dios invisible porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Hebreos 1, del 1 al 14, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Los ángeles son creados, el Hijo es engendrado, ¿verdad? Según Hebreos, los ángeles son adoradores, el Hijo recibe adoración. Los ángeles son creados y formados, el Hijo es el creador. Los ángeles son enviados por Dios, el Hijo es Dios con Dios. Los ángeles adoran alrededor del trono, el Hijo está en el trono. Así como en Hebreos 1 se subraya la divinidad del Hijo, también Hebreos 2 hace hincapié en la humanidad, ¿no? Ahí están los textos, hermanos.
Ahora, hay preexistencia y encarnación, ¿verdad? El Hijo estaba con el Padre desde la eternidad y compartía la gloria del Padre como el Verbo preencarnado. En el principio ya existía el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y ahí están los textos también, que como decíamos, todo cristiano debe comprender, ¿no? Muy bien, voy a ir avanzando, hermanos, porque ya esto sería lo último, y vamos a revisar esta última parte que tiene que ver con la vida, muerte, sepultura y ascensión de Cristo, ¿no? Y aquí también tenemos una doctrina distintiva. Ahorita la voy a comentar y que tiene que ver con el tiempo que Jesús estuvo en la tumba, ¿no? Entonces, en la vida, el primer párrafo, Cristo Jesús vivió sin pecado. Ahí están los textos, ¿verdad? La vida terrena de Cristo representa la sumisión completa y la obediencia a la voluntad del Padre. Su obediencia fue vista en la realización de su misión de traer sanidad, liberación, esperanza y salvación al pueblo. Él logró esto a través de la predicación, la enseñanza, ¿verdad? La santidad, derrotando al enemigo y demostrando el amor benevolente de Dios por los pecadores. Esta obediencia perfecta cumplió completamente las demandas justas de la ley de Dios y calificó a Jesús para entregar su vida como sacrificio eficaz, no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo. Es decir, este párrafo nos habla cómo vivió Cristo, ¿verdad? Esa fue la vida de Cristo, en resumen, ¿no? Es una vida santa, absolutamente, siendo un ser humano como nosotros, ¿verdad? Que dice Pedro, ni siquiera en su boca fue hallado engaño, es decir, vivió sin pecado. Ahora, en cuanto a la muerte, dice el segundo párrafo, Jesús murió como un sacrificio expiatorio, es decir, para pagar por los pecados, y fue sepultado. La cruz de Jesucristo es central en los registros de los 4 evangelios del Nuevo Testamento y los escritos de los apóstoles que continúan. Los evangelios se centran en los hechos históricos de su muerte y sepultura, mientras que las epístolas hacen hincapié en la aplicación espiritual. Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado, ¿no? Quisiera enfatizar un poquito respecto de la muerte de Cristo, el tema de la cruz, porque como dice aquí el texto, ¿verdad? La cruz es, diríamos, el centro, la culminación para la salvación de los seres humanos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, de aquí en adelante no conocemos a nadie, aparte es decir, en lo que fue nuestra vida antigua, porque Pablo fue perseguidor de Cristo, ¿no? De los cristianos, pero ha cambiado, él se ha convertido. Entonces ya la vida pasada, dice él, ya la dejamos atrás. Ya no conozco a nadie, ya se acabó Saulo de Tarso. Es más, y si antes oí hablar del Mesías, también es cosa del pasado, porque yo lo he conocido. Y de aquí en adelante, yo predico a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? Porque la cruz representa la muerte, pero también representa la salvación. Cristo fue crucificado para salvarnos, ¿no? Es un tema central en la fe de los creyentes, ¿verdad? Bueno, eh, más adelante vamos avanzando. Eh, Jesús fue levantado corporalmente de entre los muertos, ¿no? Este sería ya el tema de la resurrección. Y también fue levantado y también
o sea, de la tumba, y también hay un levantamiento para regresar al seno del Padre, ¿no? Al trono, ¿no? La resurrección y ascensión de Cristo llevan los registros de su muerte y sepultura a su señalada y triunfal culminación, ¿verdad? Que es la resurrección. Y el texto dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Los ángeles dijeron a las mujeres ansiosas que hicieron múltiples visitas a la tumba: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, ¿no? Y entonces ahí están las citas bíblicas, los relatos de la resurrección de Jesús en estos 4 evangelios. La victoria de Cristo sobre la muerte y la tumba fue el centro del mensaje de la iglesia primitiva. Ahí están los textos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de los capítulos más grandes del apóstol Pablo es Primera de Corintios 15, donde insiste en la verdad esencial de la resurrección corporal de Jesús y saca a la luz su preciosa esperanza y también la promesa, ¿no? Cristo dice, perdón, Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, pero Cristo ha resucitado, ¿no? Como las primicias de los que mueren. Ya una resurrección para no ver la muerte, jamás. Es una resurrección para vida eterna. Porque antes de Cristo, incluso después de Cristo, hay resurrecciones, pero que sirvieron para mostrar el poder de Dios sobre la muerte, sobre el sepulcro. Pero esas resurrecciones fueron, diríamos, momentáneas. Es decir, los resucitados como Lázaro, como Eutico, como el hijo de la viuda de Naín, como Dorcas en el libro de los Hechos o Tabita, todos ellos resucitaron, pero volvieron a morir. La resurrección de Cristo fue diferente porque Él resucita como la primicia, el primer fruto de la resurrección para vida eterna. Bueno, muy bien. Después de levantarse de los muertos, Jesús ascendió al cielo desde donde intercede como nuestro sumo pontífice y reina como Señor. Ahí están los textos. Jesús volverá a sentarse como juez y reinará como rey, ¿verdad? Ahí están los textos. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él, etcétera, ¿no? Último párrafo de esta página dice: al Padre le agradó que el Hijo fuera preeminente, es decir, que tuviera el primado, la posición más alta en todas las cosas, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda esta recreación. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para que en todo tenga el primado, según Colosenses 1, del 15 al 18, perdón. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Señor de todo y digno de nuestra adoración. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se postraron y adoraron al que estaba en el trono. Ahí están los textos del Evangelio de Hebreos y también de Apocalipsis. Nótese que en Apocalipsis hay un trono de la deidad, ¿no? Y en ese trono está sentado Cristo, porque comparte la deidad. Están sentados el Padre y el Hijo, ¿verdad? El Hijo está a la diestra del Padre. Pero lo que quiero decir es que no son 2 tronos, es nada más uno, el trono de Dios. Y en ese único trono están sentados el Padre y a la diestra el Hijo. Muy bien, ahora, aquí viene, hermanos, algo importante respecto de doctrinas distintivas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tradición católica
y en la mayoría de las tradiciones evangélicas se piensa que Jesús murió un viernes y resucitó el domingo. Y eso no tiene fundamento bíblico. Nosotros creemos que Jesús murió a la mitad de la semana, es decir, el día miércoles, y resucitó antes de finalizar el día sábado. Entonces, esto es importante porque representa una diferente doctrina, ¿no? La iglesia enseña que la duración del entierro de Jesús fue por 3 días y 3 noches completas. Estamos hablando de 24 horas cada día, incluyendo la noche. La enseñanza común de que Cristo fue crucificado el viernes y resucitado en la mañana del domingo no cumple con la señal que Jesús dio a los discípulos incrédulos, ¿verdad? Ahí está el texto de Mateo 12, 38 al 40. Esta generación mala y adúltera pide una señal milagrosa, pero no le será dada más señal que la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ahora, hermanas y hermanos, en la crítica literaria, ya ven que la Biblia siempre ha tenido muchos enemigos encima de ella. Se dice ahora que el texto de Mateo 12, 38 al 40 es un texto agregado que no aparece en los manuscritos más antiguos, pero esto es mentira, ¿verdad? Ahí está el texto, no es un texto agregado. Todas las Biblias lo contienen, no importa quién sea el editor, desde Sociedades Bíblicas Unidas hasta las demás agencias que traducen la Biblia, tienen este texto como un texto sagrado, ¿no? Y coincide, ¿verdad?, con la historia del libro del profeta Jonás, 3 días y 3 noches. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la señal que dio Jesús para que pudiéramos interpretar bien su resurrección, ¿no? Y entonces nosotros explicamos los acontecimientos del sepulcro y de la resurrección de Jesús de la siguiente manera. En un segundito. El martes, o sea, es decir, un día martes de la semana, Jesús se reunió con sus discípulos en el cenáculo y ahí instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor, ¿no? La Eucaristía. Este es el término griego que sí viene en la Biblia, sí se menciona en la Biblia cuando se trata de la Cena del Señor, por lo menos una vez aparece, ¿no? No es que sea propiedad exclusiva de la Iglesia Católica, ¿no? Está escrito en la Biblia, hay que reconocerlo. Es el término griego para hablar de la cena del Señor, ¿no? De la comunión en la mesa, ¿no? Entonces, Cristo se reunió con sus discípulos un día martes, ¿verdad? Para instituir la cena del Señor en la tarde antes de ser traicionado y arrestado. Más tarde, es decir, el martes por la noche, oró en el jardín del Getsemaní y ahí fue arrestado y juzgado, ¿verdad?, por el sumo sacerdote. El miércoles, después de comparecer ante Herodes y Pilato durante la mañana de ese día, Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana, ¿verdad? El día de la preparación para un sábado anual, ¿no? Porque recuerden que el siguiente día, el jueves, era el primer día de los panes ácimos y por la ley del Antiguo Testamento era un sábado ceremonial. Y ahí es donde hay cierta confusión, porque unos piensan que como es sábado el día siguiente, entonces el viernes que Cristo fue crucificado era un día antes, era viernes. Pero realmente no, estamos hablando de un sábado ceremonial, ¿verdad? Acuérdense que las fiestas judaicas, según Levíticos 23, y que son 7, incluían sábados ceremoniales. No confundir
los sábados ceremoniales, que también eran de reposo absoluto, con los sábados semanales, cada 7 días, ¿no? Entonces es diferente. Entonces repito, ¿verdad? Cristo establece la cena del Señor el martes por la noche. Esa noche prácticamente no durmió. En la madrugada lo apresan, lo llevan delante de Herodes y Pilatos, y alrededor de las 9 de la mañana, él es, más no alrededor, sino a las 9 de la mañana, a la hora tercia del día, él es crucificado. Y está ahí 6 horas, en punto de las 3 de la tarde, a la hora nona del día. Recuérdense que en ese tiempo las horas en el transcurso del día se calificaban, eh, diríamos, de la 1 a las 12, ¿verdad? Por ejemplo, la primera hora de la mañana era de las 6 a las 7, la segunda hora de las 7 a las 8, la tercera hora o la hora tercia era a las 9, la hora sexta era a las 12 y la hora nona era a las 3 de la tarde y la hora doceava, diríamos, eran las 6 de la tarde, ¿no? Así era la contabilidad. Entonces muere a la hora nona, a la hora nona del día, 3 de la tarde del miércoles, y fue enterrado justo antes de la puesta del sol de esa tarde. ¿Por qué? Porque al siguiente día era el primer día de la fiesta de los panes ácimos y ningún cuerpo podía permanecer crucificado. Entonces tuvieron que eh, asegurarse de que Jesús estaba muerto, ¿verdad? Para poderlo bajar, le entierran una lanza en su costado, ya no hay movimiento y él ya falleció a las 3 de la tarde. Lo bajan, ya no es necesario quebrarle las piernas para que se muera más pronto. Lo bajan y lo sepultan antes de que se meta el sol, porque ese día no se puede hacer ninguna actividad. Jueves, este fue el primer día completo de Jesús en el sepulcro, ¿no? Eh, si Jesús fue sepultado entre las 3 y las 6 de la tarde del miércoles, ¿verdad? El siguiente día jueves, entre las 3 y las 6 de la tarde, es el primer día, las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, también fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, lo que estaba comentando hace un momento. Un sábado ceremonial, según Levíticos 23, ahí está. En este día, los líderes judíos fueron a Pilato y le pidieron que asegurara la tumba, ¿verdad? Porque tenían temor de que alguien robara el cuerpo. Como Cristo ya había anunciado que iba a resucitar al tercer día, ellos quieren asegurarse de que nadie se robe el cuerpo, ¿verdad? Entonces ya pasamos ahora pasamos perdón tantito, hermano. Pasamos al viernes, ¿no? Bueno, no puedo mover aquí, no puedo mover mis imágenes que tengo de ustedes y no alcanzo a leer el párrafo. Si alguien puede abrir su micrófono y leer el párrafo, por favor. Permiso. Gracias. Dice viernes, el segundo día completo de Jesús en el sepulcro fue también la preparación del sábado semanal y proveyó la oportunidad para que las mujeres compraran y prepararan las especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. Muy bien. Muchas gracias, hermana Tati. Entonces, otra vez haciendo un recuento. Miércoles 9 de la mañana Jesús es crucificado. 3 de la tarde Jesús muere. Antes de las 6 de la tarde del jueves deben de bajarlo y sepultarlo porque el siguiente día es sábado. Perdón, voy a revisarlo otra vez para corregir lo que estoy diciendo, ¿no? El martes en la noche instituye la cena del Señor. Esa misma noche fue asiaga de oraciones, de miedo, donde es arrestado, es llevado ante Pilato. El jueves, perdón, el miércoles a las 9 de la mañana lo crucifican.
a las 3 de la tarde de ese miércoles entrega el espíritu, antes de las 6 lo bajan y lo sepultan, porque el jueves es un día de reposo, ¿verdad? Y no puede haber ninguna maniobra, ¿no? El viernes, como ya se ha leído, ¿verdad? Las mujeres preparan las esencias porque tienen en mente ir al sepulcro para pues ungir al Señor, ¿no? Y pasó así el segundo día. Ahora, el tercer día, después del miércoles, ¿verdad? Es el sábado semanal. En el tercer día completo de Jesús en el sepulcro. Reposan el sábado, conforme al mandamiento, ahí están los textos, y ya avanzada esa tarde, las dos Marías fueron a ver dónde fue enterrado Jesús. Acercándose a la tumba, ocurrió un violento terremoto. Al llegar, vieron que la piedra había sido removida y fueron informadas por un ángel que Jesús no estaba ahí, sino que se había levantado de los muertos. Es decir, eh, en algún momento, entre las 3 y las 6 de la tarde del sábado, Jesucristo había resucitado como un acto sobrenatural de parte de Dios en favor de su Hijo. Dios resucitó al Hijo, ¿verdad? Entonces, cuando termina el sábado, van las mujeres, pero ya no encuentran absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ese es el entendimiento que nosotros tenemos. Hay otra visita el domingo muy temprano, el primer día de la semana, y más visitas todavía según las evidencias de los evangelios en Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Pero se confirma que la tumba estaba vacía, ¿no? Entonces, aunque hay más visitas, pasa lo mismo, no está el cuerpo, porque él ya resucitó desde el sábado. Muy bien, otra vez pido ayuda, hermana Tati, si puede leernos el primer párrafo. Permiso, hermano, si gusta yo lo leo. Bueno, hermana Irma, adelante. Adelante, Así, adelante. así la duración de la sepultura de Jesús fue un poco antes de la puesta del sol de la tarde del miércoles, hasta poco antes de la puesta del sol de la tarde del sábado. Esta cronología proporciona el recuento completo de 3 días y 3 noches, en concordancia con la única señal de Jesús para los judíos. Mateo 12, 39 y 40. Excelente. Bueno, ahí está el resumen, ¿no? Los que habían escuchado de esta señal tomaron precauciones para evitar que su cuerpo desapareciera hasta después de 3 días. Por lo tanto, el día después de la crucifixión de Jesús, los sumos sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato que sellara la tumba, porque recordaron que Jesús había dicho, después de 3 días lo resucitaré. Considere la evidencia que se muestra a continuación. Primero, Marcos registra la predicción de Jesús acerca de su sepultura en dos formas distintas. Él dice que el Hijo del Hombre deberá sufrir, morir y resucitar después de 3 días completos, ¿no? 8:31. Y en el capítulo siguiente dice que él debía de morir y resucitar al tercer día, 9:31. Estas frases equivalen a una forma condensada de 3 días y 3 noches, tomadas en su conjunto, expresan la dotación completa de la última frase del tiempo. Ahora, aquí más adelante vamos a navegar por aguas un poquito más profundas. Está un poquito más pesada la lectura, pero no vamos a leer todo, simplemente creo que el tema, eh, diríamos que está comprendido, ¿no? Y se va a comprender más cuando tengan ustedes sobre todo más tiempo para irlo asimilando, porque realmente es un punto espeso, diría yo, en mis propias palabras, ¿no? Alguien más que nos lea el primer párrafo, por favor. O de mis hermanas que ya lo leyeron. Permiso. Sí.
Un término que aparece más a menudo para la duración del entierro de Cristo es al tercer día, Mateo 16:21, 17:23 y 20:19, Marcos 10:34, Lucas 9:22, 18:33, Primera de Corintios 15, versículo 4. Es menos específico que 3 días y 3 noches y después de 3 días, lógicamente. No puede referirse a un periodo de tiempo más corto que las dos expresiones anteriores. Muy bien. Muy bien, ¿Sigo? bueno, adelante hermana con la lámina. El entierro de Jesús en la tarde del miércoles y su resurrección en la tarde del sábado contiene el mejor recuerdo de estas tres expresiones. Segundo, las expresiones 3 días y 3 noches y después de 3 días no son meros modismos para indicar que cualquier porción de un día o noche se considera como la totalidad de ese día o noche. Y la última el último párrafo. El argumento de que todas las referencias a la duración de la sepultura de Jesús son modismos es difundido para apoyar la teoría de una crucifixión en viernes y una resurrección en domingo. Bueno, muy bien. Aquí mi recomendación, por lo espeso, repito, de la lectura, es que podamos tomar siempre como base el texto de Mateo 12, 38 al 40, donde Cristo pone el ejemplo de Jonás. Ese es el texto clave para la interpretación correcta, porque literalmente dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así, note este término, así, gramaticalmente hablando, es un adverbio de modo. Quiere decir de esta manera, 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ahora, ya después vienen, diríamos, estas otras formas de expresión. Por ejemplo, Oseas dice, después de 3 días nos dará vida, ¿verdad? Es uno de los textos que aquí se mencionan. Y se habla mucho, ¿verdad? Después de 3 días. Y en ese sentido, se apoya la doctrina católica de que viernes, sábado y domingo son 3 días. Pero si Cristo resucita en la tarde, como sabemos, perdón, si Cristo fue crucificado en la tarde, a las 3 de la tarde, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y en eso no hay discusión, porque el texto de Mateo es muy claro, ¿verdad? Dice que a la hora tercia fue crucificado, a la hora sexta las tinieblas cubrieron la tierra y a la hora nona, las 3 de la tarde, Jesús entregó el Espíritu, ¿verdad? Entonces, si aplicamos eso para el viernes, diríamos entonces que Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. El sábado a las 3 de la tarde sería el primer día completo. El domingo a las 3 de la tarde serían otras 24 horas y llevaría a la resurrección de Jesús hasta el lunes. Entonces, no es así realmente. Como dice también el profeta Daniel, a la mitad de la semana cesará el sacrificio, en una profecía muy profunda que tiene que ver con esto que hablamos. Y la mitad de la semana es el miércoles, porque antes del miércoles hay 3 días y después del miércoles hay otros 3. El centro de la semana es el miércoles, en la mera mitad de la semana. Entonces, voy a pasar algunas láminas porque no quiero usar más tiempo en esto, ya que, repito, la lectura es repetitiva sobre todo, ¿verdad? Pero ustedes van a poderla leer con calma, ¿verdad? Porque ya aquí nos vamos a meter en diferentes versiones bíblicas y no quisiera, repito, tomar mucho tiempo a esto, ¿verdad? Viene la explicación del concepto la víspera, vesper, ¿verdad? Vienen ya algunos términos griegos como el opse, ¿verdad? Pero no quiero, repito, utilizar tiempo en esto porque es más para una lectura personal y
y con un poquito más de tiempo. Pues permítanme avanzar. Igual como les comento, tendrán ustedes el material, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo mismo. Muy bien. Bueno, entonces, y ahí termina prácticamente la segunda parte de la encarnación de Jesús. Vimos la vida, vimos la muerte, vimos la sepultura y la resurrección, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y así terminamos ese punto que tiene que ver con la deidad, ¿no? Del Padre y del Hijo. Ahora vamos a hablar, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo, que este es otro tema también controversial. ¿Por qué? Porque también la Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias evangélicas, de hecho la mayoría de los cristianos, creen en el término de la Trinidad, ¿no? Hablan del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea una persona aparte de la Trinidad. No creemos eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente, no otra persona, sino el mismo ser divino, ¿verdad? Que como ya dijimos es uniplural, porque es el Padre y el Hijo. Bueno, el Padre y el Hijo están en la vida del creyente. Fíjense lo que dice Cristo. Me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos. Voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Espíritu no vendrá. Fíjense en ese texto que estoy citando de memoria, porque lo que Cristo está diciendo es, necesito regresar para poder, diríamos, completar, lo digo yo en mis propias palabras, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en la vida de ustedes. Si no me voy, el Espíritu no viene. Entonces necesito irme. Estoy hablando de Juan capítulo 14, 15, 16, ¿verdad? Cuando empieza en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros, pero si me fuere, vendré otra vez, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia, Él los recordará todas las cosas que yo os he dicho, ¿verdad? Les conviene que me vaya, porque si no, entonces no vendrá el Espíritu. ¿Por qué nosotros no creemos en la Trinidad? ¿Cuál es la principal razón que podríamos ofrecer para decir que no creemos en la Trinidad? Bueno, lo comenté en la clase anterior. En primer lugar, no creemos en la Trinidad fundamentalmente porque no es un término bíblico. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, en ninguna parte, ni en los evangelios, ni en las epístolas, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que no es un concepto bíblico, por lo tanto es un concepto filosófico. No es bíblico, por lo tanto no es teológico, porque la teología se hace a partir del texto sagrado. Sin Biblia no hay teología. Teos, Dios, logos, tratado. Si queremos hacer teología, necesitamos del libro que habla de Dios, que es la Biblia, para poder hacer teología. Entonces, no podemos hacer teología de algo que no está en la Biblia. Y la Trinidad, el concepto, no es bíblico, es filosófico. Entonces, la Trinidad se construye desde la filosofía. Y pues eso no tiene sustento bíblico. Y comenté incluso, ¿no? Cómo se ponía de ejemplo a un elemento como el huevo, que tiene cascarón, que tiene yema y que tiene clara. Estos tres componentes forman un huevo, ¿verdad?
Y ese fue el primer ejemplo que surgió en los creadores de este concepto de la Trinidad. Son tres componentes, pero es un solo elemento, el huevo, de tres partes, ¿no? Así es también la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues con todo respeto se me hace muy simplón el ejemplo que se pone, ¿verdad? Para comparar a la deidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos diferente. Ahora, ojo, hermanos y hermanas, porque durante muchos años dijimos que el Espíritu Santo era el poder de Dios. Sí es poder de Dios, pero es más que eso. No nos limitemos a decir que el Espíritu Santo es nada más un poder. Sí lo es, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Es la presencia, digo yo, del Padre y del Hijo en la vida de los creyentes. Bueno, dice así, el Espíritu Santo es el ayudante divino prometido que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu es la presencia y el poder de Dios en el mundo y habita en los creyentes. Por el Espíritu Santo Dios inspiró e ilumina las Escrituras. Convence y regenera a los pecadores, santifica, enseña, consuela, guía y preserva a los creyentes y los capacita para el servicio. La evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la fe en Cristo, la obediencia a Dios y el fruto espiritual del amor, ¿no? Eso es lo que declara nuestro fundamento doctrinal, ¿no? Muy bien, voy a pedir que si también me ayudan, hermanas, a la lectura, podemos ir alternando. Si alguien puede leer esta nueva lámina, Permiso, mi hermano. adelante. A lo largo de la Biblia, el único y verdadero Dios que se ha revelado como un Padre personal y como Hijo, ahora viene al mundo y habita entre su pueblo a través de la acción del Espíritu. Los textos de la Biblia hablan en términos diversos. Por ejemplo, el Espíritu Santo, perdón, No, adelante. Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y Espíritu de Cristo. Todos estos se refieren a lo mismo. La obra del Espíritu Santo como representante divino y la presencia personal de Dios en el mundo están bien establecidas en la Escritura. Considere lo siguiente. La creación de Dios fue facilitada por su Espíritu. Génesis 1:2. Dios dijo a Moisés que él había llenado con su espíritu a Bezalel, el cual le daría destreza en todo tipo de artesanía para la obra de construcción del tabernáculo. Éxodo 31:1-5. Sansón obtuvo su gran fuerza por el espíritu del Señor. Jueces 14:6, 15:14. Saúl fue lleno del espíritu de Dios y profetizó. Primer libro de Samuel 10:10. El Espíritu del Señor vino sobre David cuando Samuel lo ungió como rey de Israel. Primer libro de Samuel 16:3. Amén. Muy bien, gracias, hermana. Aquí estamos viendo, diríamos, una historia bíblica acerca del Espíritu Santo de nuestro Dios. Adelante, hermana. Quien quiera leer, por favor. El Espíritu, El- sí. Sí, ¿alguien tiene- El Espíritu Santo Vamos confirmó la alternados. identidad. Está bien, vamos a ir alternadamente. Adelante. Bueno, Sí, sí, queremos adelante. participar. Sí, adelante, Bueno, adelante. Sí, te toca a el ti. Espíritu Santo, el Espíritu Santo confirmó la identidad de Jesús a Juan el Bautista después de su bautismo. Mateo 3:16, 17, Marcos 1:10, 11 y Lucas 3:22, Juan 1:32 al 34. El mismo Espíritu que habitó sin medida en Cristo ha sido dado ahora para morar en los corazones de los santos de Dios hasta que vuelva el Señor, para establecer su reino. Juan 7:37 al 39, Hechos 2:38 y 39. El Espíritu Santo revela a Jesús como el Cristo. 1 Corintios 12:3. Pedro y Pablo describieron el Padre del Espíritu Santo en el origen de la palabra escrita de Dios. Segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo
Timoteo, 3:16. sí, 3:16. Muy bien, muy bien. Ahora, hermanas, ¿cómo es que el Espíritu Santo confirmó la identidad de Jesús a Juan el Bautista después de su bautismo? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué pasó Porque después de que descendió una Jesús sale del paloma mar? en forma de paloma del cielo. Exacto, exacto. No, no, no era una paloma, ¿verdad? Sino como, ¿verdad? Este también es una preposición, hablando gramaticalmente, es, diríamos, como una especie de vapor, diría yo, ¿no? Que en forma de paloma confirma el bautismo de Jesús, ¿verdad? Nada más para que veamos estos textos, digo, los comentemos, ¿no? Bueno, muy bien contestado, ¿verdad? Fue a través de esa, se llama teofanía, teo, Dios, fanos, manifestación. Hay muchas, muchas, docenas de teofanías en la Biblia, estas manifestaciones de Dios. Y la del bautismo de Jesús tuvo una teofanía para confirmar la presencia del Espíritu Santo y la aprobación, diríamos, al acto del bautismo de Cristo. ¿Ok? Ahora, dice después que el mismo Espíritu que habitó sin medida en Cristo ahora ha sido dado para morar en los corazones de los santos, ¿verdad? Y se menciona Juan 7, 37 y 39, ¿verdad? El que cree en mí, río. No, no es ese texto, más bien es el texto de donde habla de que el Espíritu vendrá, pero viene el texto de Hechos 2, 38 y 39. Ese texto habla del día del Pentecostés. ¿Lo recuerdan, hermanas? Sí, cuando ¿Qué pasó? dice que como si fueran lenguas de fuego. Exactamente, exactamente. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en ese día de Pentecostés, que muchos consideran como el día en el que nació la iglesia cristiana, porque a partir de ahí realmente vino el crecimiento, la predicación del evangelio, miles de personas que se bautizaban en todos lados, etcétera. Y algunos consideran que ahí nació realmente la iglesia cristiana. Pero lo que yo quiero llamar su atención es que con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, se inaugura una serie de cosas que ya Cristo había iniciado, ¿no? Cristo empieza en su ministerio a romper ciertos esquemas del Antiguo Testamento. Ojo con esto. Y voy a terminar la clase precisamente con este comentario que es un poquito amplio para dejarlo en su mente y cualquier pregunta pues la podemos discutir ya sea después de la clase o si no en la siguiente semana, pero, perdón, mañana o la próxima semana. Pero miren, piensen en esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la única tribu que tenía acceso al sacerdocio era la tribu de Leví, ¿verdad? Si alguien era varón y era de la tribu de Leví, tenía todo el derecho para reclamar el ministerio, el sacerdocio, porque a la tribu de Leví le fue encomendada esta labor. No importa la calidad moral que tengan, si eres un levita, tú eres sacerdote. Ahí está el caso de los hijos de Elí, que eran realmente muy desordenados, muy pecadores, pero eran parte del sacerdocio, porque así fue establecido en el Antiguo Testamento. Pero Cristo rompe con ese esquema, porque Cristo no pertenece a la tribu de Leví, Cristo pertenece a la tribu de Judá. Entonces ya hay un rompimiento, ¿no? Ojo, porque estamos hablando ya propiamente de lo que representa el nuevo pacto, las ventajas del nuevo pacto. Empieza a quedar superado el antiguo pacto. El antiguo pacto tenía muchas limitantes. Fue útil, claro que sí, porque fue el principio de lo que vendría más adelante, ¿verdad? Pero debemos de estar metidos 100% en el nuevo pacto y reconocerlo como tal, ¿no? Cristo rompe muchos esquemas
de la antigüedad, por ejemplo, cuando platica en el pozo de Jacob, ¿verdad? Lo hace con una mujer con la y no samaritana. samaritana, algo que ningún rabino en sus cinco sentidos haría. Platicar con una mujer a las 12 del día en un lugar público como es el pozo de Jacob en Gerizim, pues eso lo dejaría muy mal parado. Pero Jesús está rompiendo los esquemas. La misma mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Qué no sabes que los judíos y los samaritanos no se hablan? Es un esquema social, ¿no? Los judíos del sur de Jerusalén despreciaban a los judíos del norte de Samaria porque los del norte se habían mezclado con los asirios, con los babilonios, siglos antes de Cristo, con aquellas conquistas que sufrieron con el mentado rey Sennacherib, más o menos 750 años antes de Cristo, y entonces los samaritanos eran vistos como paganos, pero Cristo se pone a platicar con una pagana, porque está rompiendo un esquema, y es una mujer también, ¿verdad? Entonces, tome nota de esto porque es muy interesante. Aparte, ya sabemos, ¿no? Cristo fue amigo de publicanos y de pecadores, cosa que ningún fariseo podía lograr, ¿no? Porque según ellos se podían contaminar, etcétera. Pero el gran rompimiento se da en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo, que no es otra cosa sino el cumplimiento de la profecía de Joel, porque Joel fue el profeta que anunció este derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la profecía, hermanos? Que se cumplió en ese día del Pentecostés. Bueno, pues la profecía dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ojo con eso, sobre toda carne. Ya no solo sobre la tribu de Leví, ya no solo sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya no solo sobre los varones, no, y ahora sobre toda carne, hombres, mujeres, judíos, gentiles, de cualquier apellido, ¿verdad? Porque ya eso es completamente secundario. Entonces hay un rompimiento con muchos esquemas del Antiguo Testamento. Vuestros hijos y vuestras hijas, dice el texto de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces, eh, vean ustedes cómo el tema del Espíritu Santo es importantísimo. Yo creo que nosotros como denominación todavía no hemos trabajado a fondo todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. La verdad es que durante muchos años simplemente dijimos que era el poder de Dios. Como no somos trinitarios, entonces dijimos, no, es el poder de Dios. Y está bien, dije yo al principio, ¿no? Pero no es todo. Es más que poder, es presencia de Dios. Entonces, eh, realmente este libro, como dicen algunos teólogos, de los Hechos de los Apóstoles, debería de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el principal protagonista en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es realmente el líder, hoy que hablamos en estos tiempos de muchos líderes, ¿no? Y de muchos liderazgos, por todos lados, en todas las denominaciones, líderes por aquí, líderes por allá, y un congreso de líderes, y esto y lo otro, y muchas cosas, pero la verdad es que el único líder es el Espíritu Santo, es el que preside, el que lleva el camino de la iglesia, el que impulsa, ¿verdad? El que fortalece, porque es la presencia, repito, del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Bueno, vamos a dejar aquí, hermanas, la clase, hermanos que van a revisarla. Vamos a concluir aquí y Dios mediante la retomamos mañana, con el favor de Dios, para agotar este tema
del Espíritu Santo y entrar a pues una nueva doctrina distintiva de nuestra iglesia. Si tienen algunas preguntas, mis hermanas que están aquí presentes la pueden hacer. Si no, entonces concluimos. ¿Qué me dicen, hermanas? ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Y para mí, mi hermano, está muy claro. No Gracias, sé, mi hermana hermano. Irma. Sí, gracias. Muy Gracias, bien, hermano. Clase muy hermosa. muy bien, gracias. Sí, sí, para mí también, muy clara la clase, muy linda. Y tratar Bueno, estos temas respecto a la Trinidad es muy bueno porque son dudas que siempre hay una inquietud respecto a eso, lo que conlleva nuestras creencias, ¿no? muchas gracias, Tati. Muy bien. Es así, efectivamente. Gracias. Bueno, pues entonces concluimos, hermanos, hermanas. Un abrazo para todos y oramos para despedirnos. Padre, te damos Amén. gracias por la clase de esta tarde. Bendice a mis hermanos alumnos que puedan asimilarlo, Señor, y crecer para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un abrazo y Dios Amén. mediante, nos vemos mañana. Igualmente, mi hermano, pasa usted. Gracias. Gracias, igualmente. Nos Bendiciones, vemos. hermanito.